Hemos de continuar con el estudio de los carismas, palabra griega para referirse a los dones espirituales, a los dones del Espíritu Santo. Y nuestro pasaje base ha sido la primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, aunque no es el único texto que habla de los dones, porque también en Romanos 12 se habla de los dones, y a lo largo del libro de los Hechos también encontramos, si no enlistados de manera doctrinal, sí los encontramos en acción, con muchísimos ejemplos en la vida de la iglesia primitiva. Y hemos visto ya varios de ellos. 1 Corintios 12, del 8 al 10, que ya lo hemos leído, pero que yo quiero que lo tengan memorizado. Sepamos la lista de los dones, así que lo vamos a volver a leer. Verso 8: a unos les dio por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por eso mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Me llama la atención, yo no sé si usted también lo ha notado, cuántas veces insiste en esos dos versos 8 y 9, por el mismo Espíritu, y por el mismo Espíritu, y por el mismo Espíritu. ¿Por qué? Es importante porque Cristo, una vez que ascendió con su cuerpo, está presente en espíritu. Él no está con su cuerpo aquí, pero está presente en espíritu. No tenemos que ir a buscarlo a algún lugar. No vamos a quedarnos sin poder sentir su presencia porque esté muy lejos. Tampoco tenemos que irnos a pasar la noche en alguna calle para ver si al otro día pasa más o menos rápido. No, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Cristo está en nosotros, con nosotros, y la presencia de Cristo está en el Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu Santo esté aquí en el mundo significa que está en la iglesia. Y la única posibilidad de que exista la iglesia es que tenemos el Espíritu Santo. Sin la iglesia habría que preguntarse ¿dónde está el templo? ¿Dónde está la residencia de Dios? Son los creyentes. Sin el Espíritu Santo no habría iglesia. Por eso, desde el día en que creímos, recibimos el Espíritu y al mismo tiempo, cada uno de nosotros, fuimos integrados a la iglesia de Cristo. Esa iglesia que nos llevó la palabra del Evangelio. Es gracias a la iglesia que la Biblia se ha ido traduciendo y compartiendo. Es gracias a la iglesia que escuchamos el Evangelio. Y cuando aceptamos ese Evangelio, nosotros mismos ya pasamos a formar parte de la iglesia. Y aunque los dones son diversos, aquí está la lista de 9, aunque los dones son diversos, el que obra todos los dones en esas diferencias es el mismo Espíritu. Y el que profetiza lo hace por el mismo Espíritu del que tiene la palabra de sabiduría y por el mismo Espíritu del que tiene los dones de sanidades. Entonces, cuidado con esas cuestiones que a veces se confunden cuando decimos, es que fulanito tiene la unción perenganita y sutanito tiene la unción fulanita. Como si fueran dos espíritus, dos cosas
muy diferentes, muy alejadas. Y no es así. Es el mismo Espíritu actuando en todos nosotros. Nos falta, ¿no se oye? Yo lo oigo con demasiado eco. ¿Es eso? ¿No se entiende? A ver, si podemos quitarle eco, dejarle volumen, quitarle eco. A ver, ¿ahí? ¿Sí? Nos falta el último de los dones, o los dos últimos dones, que yo diría que son los más controversiales. Hablar en lenguas, interpretar lenguas. Son controversiales, ¿no? Son controversiales porque hay muchas iglesias que durante mucho tiempo han creído que las lenguas ya no existen. En general, la iglesia luterana, bautista, presbiteriana, aún metodista y otras han dejado las lenguas, la iglesia episcopal, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, han dejado las lenguas por mucho tiempo, relegadas casi a un dato curioso de la época apostólica. Por otro lado, hay mucha gente que con cierta razón se pregunta, ¿y qué es eso de las lenguas? ¿No? A mí me han preguntado frecuentemente, ¿qué es eso de hablar en lenguas? Y aún más, no, yo cuando oigo hablar en lenguas me asusto. A mí no me gusta que hablen en lenguas. Es otra posición, ¿verdad? También está la posición de, si no hablas en lenguas, no eres un buen cristiano. Y hasta la pregunta un poco insistente, hermano, ¿usted ya habla en lenguas? A ver, repita conmigo, ¿no? Entonces son todas esas posturas entre los que desconocen, los que rechazan, los que quieren que todo el mundo hable en lenguas y hasta nos quieren forzar a hablar en lenguas. Los que dicen que hay lenguas de Dios y lenguas del diablo, que por cierto yo no he encontrado algún texto que diga que alguien hable en lenguas del diablo, ¿no? Pero es una suposición. Y acuérdense que todo lo que la Biblia no diga, mejor lo dejamos ahí en la vitrina de los pendientes, ¿no? Pero es un tema, muy controversial, que nos va a llevar algunas sesiones. Yo creo que hoy vamos a hablar solo un poquito, de qué son las lenguas y del Pentecostés, y si nos da tiempo, hasta de la Torre de Babel. Pero cuando lleguemos al capítulo 14, vamos a tener que retomar el asunto tanto de la profecía como de las lenguas, porque a lo largo de todo el capítulo 14, Pablo está haciendo preguntas y dando instrucciones de cómo manejar la profecía y de cómo manejar las lenguas. Entonces, pues continuaremos en ello. Por lo pronto, déjeme decirle que si el resto de los dones espirituales se vislumbran en los relatos anteriores a Cristo, es decir, en las escrituras hebreas, el de las lenguas no. Palabra de conocimiento o palabra de sabiduría hemos encontrado en el Antiguo Testamento. El don de profecía no se diga. Se atribuyen sanidades a los profetas, por ejemplo, a Elías y a Eliseo. Milagros también. Discernimiento de espíritus. Y cuando hemos hablado de esos dones, hemos también usado ejemplos, tanto del Nuevo cuanto del Antiguo. Pero no encontramos un personaje en el Antiguo Testamento hablando en lenguas, ¿verdad que no?
Eso parece un don novedoso, un don que solo se puede apreciar después del Pentecostés. Yo espero que ninguno de ustedes diga, bueno, pues yo quería un mensaje más importante, ¿a mí de qué me sirve que hablen de las lenguas? Creo que me voy a ir sin mucho provecho, ¿verdad? Bueno, hablar de las lenguas es de provecho, pero también vamos a hablar de lo que está en la esencia, lo que es más importante que las lenguas, que es el Pentecostés, que es la llenura del Espíritu Santo. Y así, si usted no quiere saber mucho de las lenguas, bueno, vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, vea conmigo, ya que estamos en 1 Corintios, solamente que avancemos al capítulo 14. En el versículo 21, en la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. El apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento. Diría yo que aunque no hay personajes en el Antiguo que estén hablando en lenguas, sí hay una cita. Esta es la única cita del Antiguo Testamento que se refiere a las lenguas. Y que, por cierto, el apóstol Pablo nos recuerda, la menciona, para podernos instruir mejor en cuanto a las lenguas. Bueno, tenemos un gran gusto hoy de que varios pequeñitos están con nosotros, pero la hermana Anita está enferma, el hermano Víctor está enfermo, entonces Connie lo está cuidando. Yo no sé si alguna de las hermanas nos quiere ayudar con los pequeñitos para que ellos estén contentos, estén atendidos. Nada más una, no se vayan a ir todas. Hermana Carmen, a ver, si quieren acompañar a los pequeñitos, por lo pronto a los juegos en el jardín, y luego hay un salón donde pueden ellos tener su clase, ¿verdad? ¿Quieren acompañarla? Para que no se aburran, porque pues aquí sí se van a aburrir, pobrecitos. Bueno, muchas gracias. Retomo. Necesito que ponga usted mucha atención, A muchas personas no les gustan los sermones que nos hagan pensar, ¿no? A mí denme algo facilito. Lo podemos ver en las canciones populares. Las letras son tan repetitivas para que no tengamos nada que pensar, ¿no? La vaca, la misma vaca. No vamos a dar una reflexión repetitiva, ¿no? Tenemos que pensar y construir toda una serie de conclusiones. Por eso, sígame. En el Antiguo Testamento no hay ejemplos de las lenguas, solamente hay una profecía que menciona las lenguas. Esa profecía la cita el apóstol Pablo en esta carta que estamos estudiando, en 1 Corintios 14, 21, ¿verdad? Pablo dice la ley en general, en realidad se refiere a toda la sección de las Escrituras hebreas, porque el pasaje específicamente se encuentra en Isaías, ¿verdad? Entonces vamos a
allá a ver el texto de Isaías, Isaías capítulo 28. Sígame con su Biblia porque además va a ser muy interesante ver cómo de una Biblia a otra este pasaje de Isaías va a cambiar muchísimo. En Isaías 28, leo el verso 9. ¿Es fácil que pongas la Reina Valera primero? A ver, pongamos la Reina Valera primero. Dice, ¿a quién creen que están enseñando? Dice el verso 9. ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? Y entonces el verso 10 dice, no, ese no es Reina Valera. No es Reina Valera. No, claro que no. No le has dado a buscar, yo creo. Dale, no, hay primero en la lupa y luego ya le bajas. ¿Sí? Allá la tenías, allá la tienes, mira. Dale a Reina Valera 60. Ya, ahora dale en la lupa. En la lupa, ahí. Ahora sí ya bajamos. ¿Sí? En el verso 10, ahí está el verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Sí notan el verso 10? Ahora sí, regrésate por favor, Dani, a la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo 10. Vamos a ver qué tan diferente está. Tantita paciencia, hermanos que están a la distancia, no se desesperen. En la Nueva Versión Internacional, el verso 10 dice, niños que repiten A, B, C, H, D, A, E, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No sé si Dios habla hoy. Vamos a ver varias, ¿no? ¿Qué dice? Dios habla hoy, tiene otra cosa. Creo que este es un versículo de esos pocos que en las distintas traducciones sí cambian mucho. Ahí en la Dios habla hoy, que apenas estuvieran aprendiendo a leer, babe, vivo, bu. Otra cosa, ¿no? Ya vimos la Reina Valera, ya vimos la Nueva Versión Internacional, ya vimos la Dios habla hoy. Si pudiéramos ver la Biblia de Jerusalén, la Biblia claretiana, fíjense cómo diría, verso 10, ¿no? Diría, Kau lakau, sersham, sersham. O sea, nada en español, ¿no? ¿Por qué tantos cambios en este versículo? Pues lo interesante es que en las Biblias que dice Kau lakau, sersham, sersham, no se tradujo. ¿Y saben por qué no se tradujo? Porque esas palabras no están en hebreo. Las palabras del texto de la Biblia en hebreo tienen en este versículo unas palabras que prácticamente no significan nada. Y por eso la diferencia a la hora de querer traducir. Algunas Biblias intentan traducir, otras prefieren dejarlo como está. Y repito, de hecho, como que las frases se repitieran. Kau, lakau, sersham, sersham. Que no quieren decir nada.
Entonces, ¿por qué Isaías dejó estas palabras así? La primera razón, y por eso leímos el verso 9, expresan las preguntas que la gente le hace a Isaías cuando Isaías profetiza. Isaías está diciendo que va a venir un castigo de Dios, que va a traer una catástrofe a la Tierra Santa, pero la gente se burla de Isaías. Isaías está subrayando los pecados, no solo de la gente, sino incluso de los ministros. Por ejemplo, en el verso 7 dice, sacerdotes y profetas se tambalean por causa del vino. Y da todo un cuadro del desorden y de la inmoralidad que había. Y entonces la gente se burla de Isaías y dice, Isaías, no entendemos tus profecías. Eso que dices que va a venir un ejército y que va a venir un castigo y que tus profecías son como cuando habla un borracho o un niñito que no sabe hablar. ¿Cómo diría un niñito que no sabe hablar? Hoy nosotros diríamos, agugu tata. Bueno, pues eso es lo que puso Isaías, cau, la cau, shau, la shau, sersham, sersham. No dice nada, está remedando a un niño que no sabe hablar. ¿Sí? Entonces, cuando Isaías oye la burla, dice en el verso que sigue, en el verso 11, pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. ¿Ustedes dicen que lo que yo digo son puros garabatos? Pues fíjense que de verdad va a venir un día en que Dios les va a hablar a ustedes en garabatos. Si ustedes se burlaban, pues ahora viene en serio, ¿no? El siguiente verso, pueblo al que dijo, este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado, y también este es el lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. ¿Cuándo Dios nos hablará en lenguas tan extrañas? Cuando venga el reposo, cuando venga el refrigerio, que también citará Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, que nos recreará, nos vivificará como un río que corre dentro de nosotros. Y en el verso 13, el profeta Isaías repite la burla, pero ahora como palabra de profecía. Vea el verso 13. Pues la palabra del Señor será para ellos también Sau, la Sau, Cau, la Cau, Sersham, Sersham. ¿Ya lo encontró Dani ahí? Pues ahí está, mire. Sau, la Sau, Sau, la Sau, Cau, la Cau, Cau, la Cau, Sersham, Sersham. ¿No? Esas serían algunas Biblias que no lo traducen. San Jerónimo, al traducir la Biblia al latín, quiso no traducir, sino interpretar. Y él interpretó mandato y mandato, renglón, renglón, línea, línea. Pero eso es una interpretación. La Nueva Versión Internacional interpreta A, B, C, H, D, A, E, I, O, U. La otra, la Dios habla hoy, ¿cómo decía? Babe, vivo, bu. ¿No? Hay otras que dicen chico aquí, chico allá. Ni sé que sea eso. Algunas dicen así. ¿Qué es lo interesante entonces? ¿O por qué estoy tomándome tiempo en este pasaje? Para que veamos, en otras palabras, que en Isaías se profetizan las lenguas, versos 11 y 12, muy especialmente, relacionadas con un reposo que sabemos es el del Espíritu. Y se ejemplifican las lenguas.
En el verso 10, primero como burla de los que no creen, y en el verso 13 como afirmación de Isaías de cómo las lenguas van a sonar a un niño que no sabe hablar. Alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué afirmar que Isaías está hablando de las lenguas? Pues primero fuimos a 1 Corintios 14, ¿o no? ¿Quién es el que dice que Isaías está hablando de las lenguas? ¿Yo o Pablo? Pablo. Entonces no me discuta a mí. Peléese con Pablo, ¿verdad? Pablo está diciendo que Isaías profetizó de las lenguas. Entonces ahí está el asunto. Ahora, esto también sirve porque a veces las lenguas se critican porque suenan repetitivas. Tal vez usted haya oído hablar a alguien en lenguas que dice, pues a mí no me suena como a inglés ni como a alemán, me suena como a garabatos. Es más, hay quien ha dicho, me suena a una jerigonza sin sentido. Ese es el término que usa, ¿no? Una jerigonza sin sentido. Pues eso le dijeron a Isaías. Y eso es lo que Isaías repitió. Porque además sí, es un poco repetitivo, ¿no? Cau, la cau, sau, la sau. ¿No está así como, suena como alemán? ¿O como a ruso? Pues no. Suena como a, lo dice él, a niños recién destetados. Eso es interesante. Hay que tomarlo en cuenta a la hora que a veces nos queremos poner a juzgar las lenguas, ¿no? Vamos a Marcos, capítulo 16. Verso 17, Marcos 16, 17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Uno de los finales de Marcos, porque Marcos en realidad tuvo varias maneras de terminar al momento de las distintas copias. Uno de los finales de Marcos dice, los que crean echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Alguien podría decir, bueno, ese versículo no está en todos los manuscritos. No importa, vámonos al libro de Hechos, porque allí es donde vemos en su apogeo la manifestación de las lenguas. Hechos capítulo 2. Estoy consciente que muchos hermanos que están aquí o que nos vean a la distancia creen en el don de lenguas, y estoy consciente que muchos no creen en el don de lenguas, ¿no? Solo les pido paciencia para que sigamos analizando el asunto. Y al final, ni siquiera somos una comunidad que diga, están obligados a que todos creamos igual. Somos una comunidad abierta. Si usted me dice, yo creo en las lenguas, pues es mi hermano. Si yo no creo en las lenguas, también es mi hermano. No pasa nada. No vamos a excomulgar a nadie, ¿verdad? El único que se excomulga solito es el que no cree en Cristo. Pero si usted cree en Cristo, somos hermanos. Y si como hermanos tenemos nuestras diferencias, bueno, no es un asunto fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, no le apague los que están en el video, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 2, dice en el verso 4, Hechos 2, 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ahorita regreso a los primeros versos, pero por lo pronto, estaban 120, más o menos 120 discípulos reunidos
después de la resurrección y después de la ascensión de Jesús, estaban reunidos en el aposento alto. Acuérdense que aposento alto no era una especie de templo, es la manera elegante de decir el piso de arriba, ¿no? Es que yo en mi casa quiero hacer un aposento alto, y se refiere a un cuartito de oración. No, aposento alto quiere decir la recámara de arriba, ¿no? Ahí estaban los 120, y cuando vino el Espíritu Santo, sucedió algo que no había pasado antes de Cristo, algo novedoso. Esas 120 personas empezaron a hablar en lenguas. ¿Cómo en lenguas? Bueno, la palabra griega, glosais, o se pronuncia gloses, es idiomas. Empezaron a hablar en idiomas. Bueno, es que ellos eran eruditos, que habían estudiado el griego y el latín y el egipcio o copto y habían ido a interlingua. No. Eran personas sin letras. Eso dije los fariseos que los empezaron a perseguir después, viendo que eran hombres sin letras. No eran eruditos. No diga usted que porque es poliglota ya tiene el don de lenguas. Bueno, qué bueno si usted tuvo la oportunidad de irse a estudiar francés, alemán, inglés y hasta como nuestra hermana Silvia, japonés, y como nuestros hermanos Yaolsin y Jesse, el idioma hindi, allá donde andan, ¿no? Pero no se refiere a eso, sino a que sin haber estudiado un idioma, cuando la persona está llena del Espíritu Santo, vienen a su mente palabras que no entiende. Y cuando esa persona es dispuesta, no se las traga, no se las queda, sino que las empieza a expresar como una alabanza, como una oración. Son palabras que no aprendió y luego veremos en Corintios que tampoco entiende. Y ahí queda pendiente la pregunta, ¿entonces para qué? Espérense que lleguemos a Corintios 14, ¿no? Por lo pronto son idiomas que nos da el Espíritu Santo, que no aprendimos por ir a una escuela y que podemos expresar. Bueno, ahí Dani nos hizo favor de poner el texto del verso 4, ¿no? En el segundo renglón del 2.4, ahí donde está la flechita del cursor, gloses, nos hizo favor Dani, ¿verdad? Idiomas, gracias Dani. Ahora, antes de regresar al asunto de las lenguas, ¿en qué momento fue la primera manifestación o la primera vez que ese don de lenguas se dio a la iglesia? Pues precisamente el día del nacimiento de la iglesia. ¿No es interesante? El día que nació la iglesia, porque acuérdense que la iglesia es el Espíritu Santo, Cristo en el mundo, viviendo en los creyentes. Esa es la iglesia. El día que nació la iglesia, ese día recibió el don de lenguas. Vamos a leer ahí en Hechos 2, desde el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. Hoy decimos nosotros, por ahí de junio, el domingo de Pentecostés, ¿no? Pero en este momento no era una fiesta cristiana. Ahí estaban los discípulos y llegó el día de la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta judía. Tras el regreso de Esdras, los judíos que regresaron de Babilonia
con Esdras, se puso un mayor énfasis en celebrar las fiestas más importantes. Permítanme por lo pronto mencionarles 3 de ellas: la Pascua, el Pentecostés y las cabañas. Pascua, Pentecostés y cabañas. En hebreo, Pesaj es la Pascua, Shavuot es el Pentecostés y Sukkot son las cabañas. ¿Qué se celebra en la Pascua? Que Dios libertó al pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Qué se celebraba en el Pentecostés? Que Dios en el monte Sinaí había dado la ley. ¿Y qué se celebraba en cabañas? El recordatorio de que un tiempo habían vivido como nómadas en el desierto, pero que ahora ya tenían una casa fija, ¿no? Esas son las 3 fiestas más importantes. Entonces tomemos la segunda, Pentecostés. Se celebra que cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, bajó al desierto del Sinaí y llegó a la montaña, al monte Horeb, y ahí Dios manifestó su gloria y le entregó a Moisés 2 tablas de piedra escritas con su propia mano, con los 10 mandamientos. ¿Recuerdan? Eso es lo que se celebra básicamente en la fiesta judía del Pentecostés. ¿Por qué se llama Pentecostés? En griego, pente es 50, porque entre Pascua y esta fiesta hay 50 días, o 49. En hebreo el nombre es Shavuot, de Sheva 7 y Shavuot 7, 7 por 7, 49 días. El día 50 es la ley, ¿no? Entonces, 50 días después de la Pascua. Jesús murió en la Pascua, al tercer día resucitó y por 40 días se le apareció a sus discípulos. Se fue. Los discípulos esperaron 10 días. 40 y 10 son 50. A los 50 días, en la fiesta del Pentecostés, descendió el Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo que sigue diciendo el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Este relato es maravilloso. Ese es el contexto donde por primera vez los discípulos de Jesús hablaron en lenguas extrañas. ¿Por qué el cuadro que describe estas manifestaciones divinas? Pentecostés es que Dios entregó la ley. ¿Estamos de acuerdo? En este Pentecostés cristiano, el primer Pentecostés cristiano, Dios está derramando ¿qué? El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo en nosotros hace que nosotros podamos cumplir la ley. ¿Sí? Mientras la ley esté afuera de nosotros, por ejemplo, en las tablas de piedra, ¿no? O ahora, en papel y tinta, o quien lo tiene, la Biblia en su celular, ¿no? Mientras la ley esté afuera de nosotros, en el celular, en el papel, en la piedra, en la computadora, nosotros no tenemos el poder para cumplirla. No tenemos el poder para cumplirla. Sabemos, cuando menos someramente, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Sabemos que no hay que robar, que no hay que ser flojos, que no hay que mentir,
que no hay que ser soberbios, que no hay que ser infieles. Y estamos de acuerdo en general, a menos que seamos exageradamente posmodernos, estamos de acuerdo en que esas cosas son buenas y que hay cosas que no debemos hacer, ¿no es cierto? Pero, ¿qué acabamos haciendo? Lo que no debemos. Y eso no es novedad. Es la experiencia de la infidelidad del pueblo de Israel a lo largo de muchas épocas. El pueblo de Israel está acusado por los profetas, por Jesús, por Esteban, de haber sido infiel. Son judíos. No, pues también nosotros. La iglesia también ha sido infiel. ¿Por qué? Porque está tratando de seguir la ley cuando la ley está afuera. Por eso Pablo en Romanos 7 dice, con mi mente sirvo a Dios, porque sé lo que es bueno. Y entonces yo quiero hacer lo bueno, ¿y saben qué pasa? No puedo. Y no quiero hacer lo malo, ya dije que no lo voy a hacer, ya prometí que no lo voy a hacer, ¿y qué termino haciendo? Lo malo. Mientras la ley está afuera, podemos saberla, podemos querer cumplirla, pero no vamos a tener el poder para cumplirla. El profeta Jeremías dijo lo siguiente: haré con ustedes nuevo pacto, escribiré mi ley en sus corazones. Esa es la diferencia. Yo tengo la palabra de Dios aquí en esta Biblia afuera de mí, pero también tengo la palabra de Dios escrita aquí adentro. ¿No? ¿Usted? Espero que sí, ¿verdad? Nuevo pacto es que Dios escriba su ley en nuestros corazones. Por supuesto, ya no en tablas de piedra, ni siquiera en corazones de piedra, como cantamos aquel canto de Ezequiel, ¿no? Cuando dice, y te daré un corazón, quitaré el corazón de roca y te daré un corazón de carne, ¿no? Así dice el canto, ¿no? Profecía de Ezequiel. Bueno, entonces, a ver si me va siguiendo. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en los creyentes, Él está escribiendo la ley de Dios dentro de nosotros. Ya no hay distancia entre la ley y nosotros. El fruto del Espíritu es el amor. Y ya sabemos que el origen y la meta de la ley es el amor. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros y nos produce amor y nos lleva a amar, automáticamente, ¿qué estamos cumpliendo? La ley. Porque cuando usted ama, no roba al que ama, no le miente al que ama, no traiciona al que ama, no se siente superior al que ama, ¿verdad? Entonces, la llenura del Espíritu Santo en el Pentecostés es el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Dios está escribiendo, está dando la ley, pero ya no en aquellas tablas, que ni siquiera tenemos hoy. ¿Dónde están las tablas de la ley? Los que fueron en la mañana, ¿las vieron en el Museo de la Biblia? Pero ahora están en nosotros los mandamientos, ¿no? Por eso pregunté yo, ¿por qué estas características de lo que de repente pasó? Si usted se da cuenta, el Sinaí, la manera en que Dios manifestaba su gloria en varios pasajes del Antiguo Testamento, el estruendo, ¿no? La voz de trompeta que los hebreos no querían tocar el monte, decían, tú habla con Dios, nosotros no queremos hablar con Él, nos vamos a morir, ¿no? El estruendo, el viento recio,
el fuego, la montaña de fuego, el monte Horeb, ¿no? Entonces, las características de lo que pasó el día del Pentecostés nos están diciendo, otra vez no se oye, a ver, ¿no se oye? Nos están diciendo otra vez que ese aposento alto es el nuevo Sinaí. ¿Qué les parece? ¿No es hermoso? El nuevo Sinaí. Pero ahora Moisés no está solo allá arriba. Ahora están todos los creyentes. Y con esto concuerdan las palabras de Joel, el profeta: derramaré mi espíritu sobre toda carne. No está Moisés solo. Todos están en la experiencia del Sinaí en ese momento. No es una experiencia que trae un mediador y que el pueblo solo recibe en segundo momento. Es una experiencia tan íntima y personal que se simboliza de manera que el fuego se reparte en lengüetas, en flamas, sobre cada uno de los creyentes. El fuego ya no está en la montaña, sino sobre la cabeza, sobre la persona. Y esto nos lleva al primer relato de un suceso extraordinario en el Sinaí. ¿Recuerdan cuál fue? El día que Moisés se le fueron las cabras, ¿no? Y se fue a buscarlas al monte. Y cuando subió al monte, vio un arbolito, un arbusto que se estaba incendiando. Probablemente no era un evento poco frecuente en el calor del desierto que se queme un arbolito, pues puede ser común. Lo interesante es que era un fuego diferente. Era un fuego que no destruía, que no consumía el arbolito. Era un fuego brillante, al que Moisés se acercó para ver. Y cuando ya estaba cerca de esa zarza, de ese arbusto, una voz salió del arbusto y le dijo: quita tus zapatos porque este es un lugar santo. Moisés se quitó los zapatos, se acercó y Dios le habló. Y Moisés le preguntó: Dios, ¿cómo te llamas? Muchos quieren discutir sobre el verdadero nombre de Dios. Si este es el nombre de Dios o es este otro. Si se pronuncia así o si se pronuncia asado. Moisés también dijo: Dios, ¿cómo te llamas? Pero Dios no le contestó tal y como Moisés quería. Dios le dijo: yo seré el que seré. Porque Moisés pensaba, como todos los que piensan que conocer el nombre de Dios es tener el poder de Dios, poder invocar a Dios. No es así. Los nombres están para decirnos lo que algo es. Y lo que el nombre de Dios representa es que Dios es el que es. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Entonces el fuego sobre la cabeza de cada uno de los creyentes es como el fuego de la zarza. Es Dios manifestándose en un creyente y revelándole su nombre, es decir, su persona, su naturaleza. Cuando la Biblia habla del nombre de Dios, no está interesada en decir es la letra fulana y la letra perengana, sino que el nombre significa persona, esencia de la persona. Cuando Dios revela su nombre, está revelando su persona y su persona se revela a través de la comunión. ¿Cómo conoce usted a alguien? A través de la comunión.
del trato, del platicar, del saber cómo siente, del percibir su manera de ser. Que Dios revele su nombre significa que Dios se dé a conocer a nosotros, que Dios tenga comunión con nosotros. Si el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ¿no acaso el Espíritu Santo viviendo en nosotros significa la comunión que tenemos con Dios? ¿Sí o no? Entonces vea, hay una revelación gloriosa con el fuego, el estruendo y el viento recio. Pero también hay una personificación o más bien personalización del fuego sobre cada creyente, para que cada creyente sea santificado. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Este lugar es, ahí donde está el fuego de Dios, es santo. Si el fuego de Dios se posó sobre cada creyente es una persona santificada. Cada creyente es una persona que tiene el fuego que ilumina, pero no consume, no destruye. El fuego que revela quién es Dios. El fuego que representa la manifestación del nombre divino y por tanto la comunión con Dios. Todo eso es el Espíritu Santo, ¿no? Pentecostés es algo muy profundo, porque dicho de otra manera, era que si antiguamente sacerdotes, reyes y profetas eran los únicos a los que se podía llamar ungidos, los únicos que podía suponerse que en ellos llegaba a estar el Espíritu de Dios, el nuevo pacto es que ahora, sobre todo creyente, estará el Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta eso? Una flama de fuego sobre la cabeza de cada creyente, para dejar clarísimo que el Dios que se manifiesta en la zarza es el Dios que vive en mí, que el Dios que habló en el Sinaí es el Dios que se manifestó en aquella casita en Jerusalén, que la ley que Dios dio en tablas de piedra, aún imperfecta, ahora es una ley que de manera perfecta su Espíritu escribe en mi corazón. Díganme si no, es maravilloso el Pentecostés, el día del nacimiento de la iglesia. Y si el tema de las lenguas es controversial, y si algunos no llegamos a un acuerdo, cuando menos lo antes dicho sea un acuerdo, ¿no? Debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque ese regalo es para todos los creyentes. Luego dice que los creyentes empezaron a hablar en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Los hombres, las mujeres, los apóstoles, los que no eran apóstoles, todos empezaron a hablar en lenguas. Entonces, estoy siguiendo el texto, ¿no? De Hechos 2. Se juntó a la multitud, dice el verso 5, hecho este estruendo, se juntó a la multitud. ¿De la multitud de quién? De los judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Porque así somos de chismosos, ¿no? Un estruendo, ¿qué pasó? Ahí todos corrieron a ver. A lo mejor si ahorita escucháramos un frenón y un choque así tremendo de láminas, todos saldríamos corriendo a ver. Me dejarían aquí predicando solo. Irían a ver qué pasó, ¿no? Pues así hubo un estruendo y toda la gente corrió para ver qué estaba pasando en aquella casa que además parecía en llamas, ¿no? Esa casa se está incendiando y hubo un escandalazo. Todavía no se inventaban los tanques de gas, pero fue como si hubiera explotado un tanque de gas, ¿no? Y cuando la gente llegó, se empezó a encontrar con algo. Había unas personas
que estaban alabando a Dios. Estaban alabando a Dios. Pero lo curioso es que no le estaban alabando en arameo, como hubiera sido lo normal, que era lo que todos los discípulos hablaban, sobre todo los de la zona norte de Galilea, ¿no? Sino que la gente que venía de otros países empezó a entender las alabanzas en su propio idioma. ¿Sí me explico? ¿Por qué había gente de todos los países? Déjeme aclarar primero que todos eran judíos. Aquí no hay gentiles todavía. Todos son judíos. Entonces, ¿por qué vienen de varios países? La primera razón es que desde los tiempos de Babilonia, los judíos habían sido dispersados y vivían en muchos lugares. Como dice, de todas las naciones bajo el cielo. Es una hipérbole, pero es para darnos la idea de que venían de muchos lugares. Segunda razón, los judíos que vivían en otros lugares debían cumplir el deber religioso de peregrinar a Jerusalén a las grandes fiestas. Entonces, estos eran judíos de otros países y de otras ciudades que habían venido en un viaje de peregrinación para celebrar la fiesta de las semanas, el Shavuot, ¿verdad? Y estaban por eso en Jerusalén, para ir al templo. Pero en ese estar en la fiesta y en esa intención de ir al templo, oyeron el ruido y corrieron. Y entonces sigue diciendo en el 7, desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo sabían que eran galileos? Pues por el acento, porque los galileos son del norte, ¿sí? Son galileos. Y Galilea era la parte más pobre y más ignorante y más fanática de Palestina, donde menos había escuelas de idiomas. Por eso dicen, ¿qué no son galileos? ¿Por qué les entendemos lo que están diciendo? Bajamos un poquito y dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? O sea, todos los judíos que habían venido hablaban griego, porque ese era el idioma universal, como hoy sería el inglés, ¿no? Muchos de ellos, quizás los más cercanos al estudio de la escritura palestinense, hablarían algo de arameo. Pero sobre todo hablaban el idioma del país donde vivían, donde eran comerciantes o lo que estuvieran haciendo allí. Fíjense qué diversidad tan grande. Partos, medos y elamitas, todos de la zona de más allá del Éufrates, ¿no? Mesopotamia. Otros de Judea, pero también de Capadocia y del Ponto, esto es ya la parte griega, Europa, y de Asia Menor, Frigia, Panfilia. Pero también de África del Norte, Egipto, y de Libia y Cirene, o sea, ya hacia Etiopía, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos. Prosélitos son los convertidos al judaísmo. Judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Quiere decir que los que estaban allí, algunos entendieron. El que venía de Roma, que llegó a ver el porqué del estruendo y encontró gente alabando, de repente dijo, ese está alabando en latín. Alabando en latín. El que venía de Arabia dijo, este está alabando en árabe. Y el que venía de Mesopotamia, ¿no? Pues este está hablando en acadio. ¿No? El de más allá está hablando en copto, etc. ¿Sí? Y dijeron, ¿qué está pasando? Más abajo, por favor. Perplejos se preguntaban qué quiere decir esto. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Esto es lo que yo llamo la antítesis de la Torre de Babel.
¿Qué pasó en la Torre de Babel? Que se supone que todos los hombres estaban reunidos para construir un solo Estado, ¿no? Y que uno de los elementos que los unificaban, pues era que toda la humanidad hablaba un solo idioma. Entonces Dios dijo, los hombres están poniendo su fe en el Estado. Eso no es novedad. Piensa en Mussolini, piensa en Hitler, no digo más nombres, ¿no? La gente estaba poniendo su fe en el Estado, pero poner la fe en el Estado finalmente va a ser poner la fe en el líder del Estado. Por eso se endiosó a Hitler, o se endiosó a Stalin, o a Mussolini, o tomaron todo el poder de manera dictatorial, Pinochet o Franco. Entonces Dios dice, vamos a castigar a los hombres y vamos a impedirles que pongan su fe en una unidad basada en ellos mismos. Porque la unidad solo es posible en Dios. ¿Ve? ¿Sabe por qué la iglesia puede estar unida? La iglesia solo va a estar unida, solo vamos a poder tener comunión entre nosotros cuando cada uno de nosotros verdaderamente tiene comunión con Cristo. No se trata de que yo trate, perdón por el pleonasmo, de convencer, por ejemplo, a Dani, ¿verdad? Oye, Dani, pues estemos bien, o marearlo, manipularlo para que estemos de acuerdo. Es en la medida en que cada uno de nosotros esté verdaderamente en comunión con Cristo, que estaremos en comunión con nosotros. Y si verdaderamente estamos en comunión con Cristo, se manifestará en que estamos en comunión con nosotros. Si hay una iglesia en la que de plano se ve que no hay comunión entre los hermanos, es una llamada de atención. Quiere decir que cada uno de nosotros no está teniendo la adecuada comunión con Cristo. ¿De acuerdo? Pero la gente quería tener una unidad administrativa centralizada. El leviatán del Estado, diría Thomas Hobbes. Entonces Dios intervino y confundió sus lenguas. Y a lo mejor, de repente, una persona ya estaba hablando algo que el otro no le entendía. Así, de un momento a otro. Oye, fíjate que pues quién sabe qué me dices, ¿verdad? Y le contestaba y tampoco le entendía. Y entonces, pues cada quien buscó a quien medio le entendía y se fueron a poblar diferentes lugares y así nacieron los 70 pueblos. Esta es una historia figurativa. No vaya usted a pensar que la Torre de Babel es una historia histórica, valga la redundancia, con fundamentos lingüísticos y geográficos y étnicos del origen de las razas. No, es una historia teológica que no pasó exactamente así, pero que nos da un mensaje fundamental. Y esa es la parte importante porque el mensaje fundamental es la palabra divina, ¿no? Es la revelación inspirada. ¿Qué nos enseña Babel? Primera cosa, que ponemos la fe en nosotros mismos. Cuidado con la gente que le dice eso, ¿eh? Ten fe en ti mismo. Si yo me conozco. ¿Verdad? ¿Qué pasó después? La gente quiso poner su propia obra en vez de la obra de Dios. Dice, en vez de piedras, se formaron ladrillos y crearon su propia mezcla, sus propias maneras de construir, dejando a Dios de lado. Cuando terminaron de construir la torre, lo que se llamaba un sigurat, lo utilizaron para observar los astros y tratar de adivinar el destino. Entonces, fíjense qué curioso. El querernos independizar de Dios y creer en nosotros mismos nos lleva a sustituir la obra de Dios y al final a volvernos esclavos de las mentiras, como el zodiaco y la astrología y todo eso, ¿no? Pero, y aquí está el punto,
Al haber roto la comunión con Dios, el hombre rompió la comunión entre los hombres. Esa es la confusión de las lenguas. Aquí está dicha así porque en la Biblia el número 70 es simbólico. Por eso se habla de las 70 lenguas. Y en la lista de pueblos que nos da, los 70 pueblos, no crean ustedes que están los esquimales, los australianos, los aztecas, los mayas. No, pues ni los conocían, por eso no los mencionan. Por eso estoy diciendo que es una historia teológica más bien, ¿no? Se trata de mostrar que no hay comunicación entre los hombres cuando no tenemos comunión con Dios, y no es solo un problema del idioma, porque mire, si alguien habla inglés y yo hablo español y los dos estamos en comunión con Cristo, nos vamos a entender lo suficiente. Pero la mayoría de las esposas hablan español y los esposos hablan español y no se entienden, ¿verdad? Y la esposa habla y reclama y grita y el otro está oyendo pajaritos. No hay comunión, ¿verdad? Y hablamos español. Y lo mismo los científicos. Yo estudié psicología. No, pues yo también. Así nada más que yo soy psicoanalista. No, pues yo soy conductista. No nos entendemos, pero para nada. Los dos son psicólogos. Ahora trate de poner de acuerdo un psicólogo con un sociólogo. Los dos se van al manicomio. Es broma. Pero ni en las ciencias, ni en la filosofía, ni en la vida familiar, ni en la política podemos tener comunión. No significamos las mismas cosas. No nos entendemos. Esa es la torre de Babel que el mundo ha vivido desde que se alejó de Dios y que vive hoy. Usted la vive allá en su trabajo, en el mundo académico, en el mundo escolar y, como digo, hasta en el mundo familiar. ¿Qué pasó en Pentecostés? Lo contrario. Todos tenían una lengua en común, el arameo o el griego. Pero ahora Dios dio milagrosamente una diversidad de lenguas. ¿Y saben qué pasó con esa diversidad de lenguas? Que la confusión y la falta de comunión no se acrecentó, sino que era una señal de que entre las diversas lenguas, cuando vienen de Dios, hay un solo mensaje, y ese solo mensaje es Jesucristo. Jesucristo que nos vuelve a invitar a la comunión con el Padre. Y cuando nosotros restablecemos la comunión con el Padre, entonces podemos volver a tener comunión entre nosotros. Podemos volver a amarnos, podemos volver a conocernos, podemos volver a comunicarnos. Cuando somos dos, un esposo y una esposa que amamos realmente a Cristo y que estamos con Cristo, no deja de haber problemas, pero luego acabamos comunicándonos, ¿o no? A veces hasta sin palabras, ¿no? Nada más me cuadro. Y también en el mundo académico, ¿no? Cuando nos damos cuenta que la palabra de Dios se expresa en la coincidencia con la universalidad de la ética, con la racionalidad del ser, a veces hasta nos sorprendemos de que la gente no pueda encontrar esa verdad y que no se pueda comunicar y que cada quien, conforme a sus concupiscencias, escoja la escuela que le gusta. Vivimos en la Torre de Babel. No es una historia de Génesis, es algo que vivimos todos los días. Por eso es una historia teológica. Pero también Dios nos ofrece lo contrario. Dios nos va a dar un nuevo idioma y una nueva comunión. Y como señal de esa nueva comunión, y paradójicamente, nos va a dar diversidad de lenguas. Y cuando lleguemos a Corintios 14 vamos a ver que la diversidad de lenguas
proviene del Espíritu, no del entendimiento. Y por eso nos quedará más claro el por qué en medio de la diversidad puede haber una comunión. Pero como el tiempo ya se nos acabó, simplemente reiteremos. El día del Pentecostés, Dios escribió su ley en el corazón de las personas. Fue el verdadero Sinaí. ¿Por qué digo el verdadero? Porque si usted va en una excursión turística allá al Sinaí, nadie sabe cuál es la montaña. Hay como 8 que se disputan el nombre, ¿no? ¿Cuál era? Pues quién sabe. Pero además, muchos de los textos y tradiciones que se cuentan en el Pentateuco fueron colocados en el escenario del Sinaí para enmarcar la unidad del relato del origen del pueblo y del pacto. Entonces, el Sinaí pleno, el Sinaí auténtico, es el Pentecostés. Por eso las características con las que sucedió. Pero sobre todo, es un Sinaí interior. Véase a usted mismo como una zarza, como un arbolito del desierto, de poco fruto, de poca importancia, pero el fuego santo viene sobre usted para santificarlo, para revelarle el nombre de Dios, para establecer la comunión con Él y para poner su ley por el Espíritu Santo en su corazón. ¿No es lo maravilloso? Bueno, vamos a dejarlo aquí.